oficial. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel político también? Pero fundamentalmente, ¿de qué modo esto impacta en el bolsillo de los argentinos y las argentinas también? La información, el análisis correspondiente de la mano de Nahuel Amora. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Es una devaluación concreta del gobierno nacional, a diferencia de lo que sucede siempre con el dólar blue, que no deja de ser un mercado paralelo, que no siempre en la misma proporción se termina trasladando hacia el resto de la economía, aunque sí es un dato de referencia. En este caso, el gobierno nacional, a través del Banco Central, lo que hace es una devaluación del 22%, que la implicancia directa que tiene este tipo de medidas es que se va a terminar trasladando ya en el corto plazo a los precios. Hay un montón de todavía productos de la economía nacional que tienen componentes importados, que incluso son directamente importados desde el exterior, que dependen de la cotización oficial y por lo tanto este 22% de devaluación va a empezar a trasladarse hacia el resto de los productos de la economía. Es un cambio de política que realiza el Banco Central en cuanto al tipo de cambio, porque hasta el momento la estrategia se le llamaba de crawling peg. ¿Qué es el crawling peg? Era la devaluación por goteo que venía realizando a un ritmo prácticamente cercano a la inflación. Ahora pega un salto del 22% y dice, esta cotización de 365 pesos con 50, prometemos mantenerla hasta las elecciones generales del 22 de octubre. O sea que esto, lo que estamos viendo en pantalla, estos 365,50 probablemente se mantengan de manera fija, por lo menos en el dólar este oficial. Periodo, exactamente, en el dólar oficial. Hasta octubre. Veamos simplemente a modo de cuadro qué es la medida, porque no solo aumenta el tipo de cambio oficial, que hay que decirlo también, en parte era una medida que le estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que en este marco de brecha cambiaria cercana al 100%, sabía que los resultados están adversos incluso para el oficialismo, para la oposición vinculada a Juntos por el Cambio. Hizo disparar los bonos, hizo disparar el dólar blue, justamente que está muy cercano a los 700 pesos. Y en este contexto dispone esta devaluación también en pedido del Fondo Monetario, en intentar de algún modo contener ciertas expectativas devaluatorias que forman parte de los discursos y que siempre pueden llegar a influir dentro de la economía. Y es lo que terminó resultando, ¿no? Hay que ver cómo sigue esto día a día, pero es cierto que el gobierno nacional lo que hace es la primera medida te está devaluando. Lo cual eso va a impactar directamente en la gente, en la inflación directamente. Bien. La medida que dispone es 350 pesos el dólar mayorista, 365 pesos con 50 el dólar minorista oficial. Y por otro lado, lo que hace como contrapartida para evitar que la gente que tiene un poquito de ahorro se vaya al dólar, por ejemplo, es aumentar la tasa de plazos fijos. Exacto. En los últimos días se estaba especulando con que el gobierno iba a mantener la tasa de plazo fijo, entendiendo que no era necesario. Bueno, por el contrario, lo sube y mucho, son 21 puntos que sube de la tasa de los plazos fijos a 118% nominal y así a 209% de tasa efectiva. Que es decir, si vos tenés un plazo fijo hoy y lo renovás mes a mes, en el año lo que obtenés es un rendimiento del 209%. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Establecer una tasa de plazo fijo por encima del proceso inflacionario, por encima de otras alternativas de ganancias y diciendo, aquellos que tienen pesos, bueno, que lo guarden en el banco, pero que siempre sean inversiones en pesos y que no se vayan, en este caso, al dólar blue, al dólar MEP, que otro tipo de cotizaciones, que si aumentara la demanda, lógicamente te aumenta también el precio. Esta devaluación del 22% que plantea de manera oficial el gobierno a través del Banco Central, ¿de qué modo impacta en términos porcentuales en la inflación que venimos manteniendo, por lo menos en estos primeros meses de 2023? No es lineal decir que si te devalúan 22% va a ser de 22% la inflación. No es lineal. Bien. Esto varía y mucho dependiendo de los productos, de las composiciones, de las estructuras de costos. Sí es cierto que en muchos comercios hoy mismo no te estaban dando precios, sobre todo aquellos productos de mayor valor, automóviles, algunos electrodomésticos, porque estaban viendo de qué modo esto se comporta. Lo que sí están anticipando los especialistas es que si, por ejemplo, ahora se tiene que renegociar los aumentos de las naftas,
si los servicios pueden llegar a verse perjudicados, por ejemplo, servicios vinculados al costo de la gente que, por ejemplo, paga Netflix, paga Spotify, eso ya va a tener un aumento directo porque se te aumenta el dólar turista más los impuestos que vos tenés que pagar. Es decir, si toda esa situación se empieza a dar en el corto plazo, en estas semanas, los especialistas están estimando que es muy probable que la inflación de agosto esté cercana ya a los 2 dígitos. Es decir, un 10, un 11%, de ahí en adelante, porque entienden que se suma un componente no menor que hasta ahora el gobierno no lo había tomado tan directamente, que era devaluar la moneda ya directamente más de un 20%. A propósito del índice de inflación, se iba a conocer luego de las PASO. Este dato, este indicador, ¿en dónde quedó y cómo ha quedado posicionado teniendo en cuenta los últimos meses? Lo que tienen que dar a conocer en esta semana es el dato de inflación de julio. Que julio ya se había recalentado un poquito en relación a junio. Es muy probable que esté cercano al 7%. Sobre todo porque, por ejemplo, habían aumentado cosas como la carne. La carne se dio mucho en julio, es muy probable que eso también te impulse a la alza las estimaciones nacionales. Pero lo que vamos a conocer de lo que pase en agosto lo vamos a conocer recién en septiembre, lo cual da cuenta de que esto va paso a paso. Incluso faltan 2 meses para las elecciones generales, donde el escenario electoral, que en la Argentina ya se sabe, siempre termina trasladándose a las expectativas que tiene la gente, a las expectativas económicas, financieras. Bueno, es un largo camino todavía por recorrer. 365,50 dólar oficial. En este escenario, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar blue? El dólar blue, de hecho, ya subió, empezó en el día de hoy a 670 pesos, es decir, prácticamente 65, 70 pesos de un solo momento, y en estas últimas horas continuó aumentando y quedó ahora en 695 pesos el dólar blue. Está prácticamente ya en el horizonte de los 700 pesos. Cuando uno compara con las cotizaciones que estábamos hace 2 o 3 semanas, que estaba aumentando en relación a los 500, 550, bueno, ahora se te está recalentando aún más y pegó un salto prácticamente de 100 pesos. Y hay que ver cómo se terminan comportando también el resto de las medidas. Esta medida que toma el gobierno, que es oficial, cómo impacta en el resto de la economía, porque lógicamente si se te dispara la inflación, en algún momento siempre las paridades cambiarias, los tipos de cambio, tienden a empardar el proceso inflacionario, claro. Lo cual esto da cuenta de que va a continuar lamentablemente, porque detrás de todo este tipo de medidas y de lo que está sucediendo es la pérdida de poder adquisitivo del asalariado, que ya ve totalmente degradado su salario ya con una devaluación, con un proceso inflacionario que todavía está muy acelerado y sigue, y estamos en récord en los últimos 30 años en la Argentina. Acá lo que va a empezar a tener que renegociarse nuevamente son las paritarias. ¿Qué va a pasar en este escenario con las paritarias? Que hay gremios que tienen las herramientas para poder hacerlo, pero hay gran cantidad de gente, de trabajadores registrados, que todavía está en la lucha de poder empardarle al menos al proceso inflacionario. Se suman nuevos condimentos. Lamentablemente no son tiempos fáciles, son totalmente complejos, y sobre todo para los más desprotegidos, sin contar incluso aquellos que son informales, los vinculados a la economía popular. Se vienen tiempos bastante complejos, y de aquí a octubre, siempre en nuestra Argentina, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por último, y apelando a la brevedad por los tiempos de televisión, sabemos que la gente y muchísimas familias en los últimos meses estaban endeudando para poder comprar comida, para poder comprar alimentos. Este dólar a 365,50 de manera oficial por parte del gobierno nacional, ¿en qué modo incide específicamente en este rubro que es el más sensible de nuestra economía? Es muy probable que esto, por supuesto, los precios ya vienen con una inercia inflacionaria, y saber en qué componente influye la devaluación es muy difícil, digamos, cada uno varía, pero hay que ver de cerca si este aumento, por ejemplo, se te traslada después a las naftas que ya vienen reclamando las petroleras, porque se sabe que eso, por ejemplo, los fletes van a terminar impactando. Después todos aquellas producciones que tienen costos por insumos importados también se van a empezar a trasladar hacia el resto de los precios. Es una dinámica inflacionaria que se complejiza aún más en nuestra Argentina. Bien. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos. Continuamos con más información, y en este caso contarles que el gobernador de la provincia de Entre Ríos